Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, deme un segundo, doctora G, un segundo. ¿Cómo estamos? Bien, y ahorita iniciamos. ¿Perdón? En un segundo iniciamos. Ah, ok, claro, licenciado. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 de la noche y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Si usted es miembro de un colegio de profesionales de la salud o jefe de enseñanza, hospital público, privado, y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no dude en contactarnos. Solamente tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto la generamos sin ningún costo para ustedes en época de pandemia. Les recuerdo que estas pláticas quedan grabadas y estarán disponibles para usted en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe y aparecen todos los lunes las teorías del caso. El martes es martes de podcast, el miércoles es la masterclass, y todos los días de lunes a jueves
La Voz del Residente, de diferentes especialidades. Yo les recuerdo que si ustedes, les recuerdo que en Facebook nuestra psicóloga Diana López genera siempre un contenido de valor para usted, profesional de la salud. No deje de verla, está en el Facebook de Medical Legal Center. También le recuerdo que nuestro programa está disponible en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, de Medical Legal Center y el de La Voz de Residente. Teclean Medical Legal Center en Instagram, ahí va a estar. Quieren el de La Voz de Residente, tecleen La Voz de Residente y ahí va a estar el programa. Acuérdense, recuerden que La Voz del Residente es lunes, anestesiología, martes, ginecobstetricia, miércoles, cirugía general y el jueves, ortopedia. También les pido que nos ayuden a invitar a más médicos para que cada día seamos más. Por último, les recuerdo que al terminar la plática de nuestro invitado, nos ayuden a que las preguntas se elaboren solamente por el icono de preguntas y respuestas, porque también me encuentro muy buenas preguntas elaboradas en el chat y lamentablemente no las elaboramos porque solamente se preguntan esas que están en preguntas y respuestas, en el botoncito de preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio presentarles a nuestro invitado de hoy. Él tiene la peculiaridad que es abogado especialista en anestesiología y además es abogado. Vamos a ver su currículum. Es especialista en anestesiología, algólogo, licenciado en Derecho. Cuenta también con una maestría, un posgrado en Derecho, que es una maestría en Derecho Laboral. Tiene una especialidad en el nuevo sistema penal acusatorio, lo que llamamos juicios orales. Tiene un diplomado en juicio de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es actual asesor jurídico del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Veracruz y del Colegio de Médicos también del Estado de Veracruz. Fue delegado o es delegado sindical de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y por supuesto miembro también del staff de Medical Legal Center. Doctor Ageo Barón León, muchas gracias por aceptar. ¿Cómo ha estado? Está muteado nomás. Aquí estamos, licenciado. Buenas tardes, buenas noches. Oiga, doctor Ageo, de repente lo veo y ya no sé si lo veo como médico o lo veo como abogado. No, pues. Casi la mitad. Sí, sí, sí. El bien y el mal. No, a ver, ¿y cuál es el bien? Suponga, no puede. Los dos son el bien, los dos son el bien. Más bien entre varios bienes, porque el bien, no, siempre las dos cosas muy buenas. Doctor Ageo, un gran caso, cuando platicamos sobre qué caso, pues digo, jamás imaginé un caso como el que nos va a presentar, un caso de una muerte materna infantil. Siempre son de alto impacto estos casos. Lamentablemente, quiero decir que México, al suscribir acuerdos, tratados internacionales y principalmente porque es uno de los factores que miden el desarrollo de un país, el tema de muertes materno infantiles, ha implementado una política de cero muerte materno infantil. Sin embargo, y bueno, y por eso se implementan los comités de muerte materna infantil. Sin embargo, lo que no hemos destacado es que gran parte de esas muertes se debe a una responsabilidad institucional, al tema de la falta de infraestructura, de falta de recursos humanos en salud y también a falta de insumos y no al médico y al profesional de la salud, y pareciera que lo hacen presionar ahí al profesional de la salud para que no haya muertes materno-fetal, cuando a veces el profesional de la salud, es más, me atrevo a decir que la gran mayoría de los casos, pues no puede evitarlo. Doctor Ageo Barón, lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, licenciado, muy amable, y es para mí, pues, un honor estar aquí con ustedes, y voy a compartirles, bueno, vamos a iniciar la charla, en la cual, como bien dice el licenciado Abraham, le agradezco mucho su invitación, y sobre todo los que están aquí en línea, que sean bastantes, y que esta plática sea productiva para todos nosotros. La finalidad, como bien dice el licenciado, es tener un poquito más de conocimiento y de apertura al ámbito jurídico, que muchas veces el médico nos vemos un poquito, pues, separados de ese ámbito, ¿no? Y pensamos a veces que no vamos a tener ningún problema. Pero vamos a ver este caso rápidamente, que es la teoría del caso, en el cual nos habla, ahí está, de que se trata de una femenina de 31 años,
¿sí? Multigesta en esta relación, pues tenía 2 embarazos previos, este era el tercero, ¿sí? Llevó su control de embarazo en forma particular y acude al centro de salud, pues obviamente ya porque va a atender su parto y a veces, pues a nivel privado, pues los costos se elevan. Aparentemente todo transcurre con normalidad, lleva un ultrasonido de 2 meses previos, en el cual se le solicita nuevamente uno, y en la consulta del día 3 de mayo de hace 3 años, ¿verdad? Reporta un ultrasonido en el cual hay una presentación pélvica de 39.3 semanas. Bueno, el ginecólogo pues la programa, ¿sí? Y aparte la paciente desea ya ligarse, ¿verdad? O sea, OTB. Entonces se programa como una urgencia. Prácticamente normalmente los productos o los embarazos con productos pélvicos, pues los hacen de cesáreas de urgencias. En realidad prácticamente ya se hace muy cotidiano. Bueno, la paciente se opera, aparentemente todo se realiza con técnica anestésica sin incidentes ni accidentes, de acuerdo a su nota del ginecólogo, y se obtiene un producto vivo que lloró y respiró al nacer, con un Apgar de 8.9, que a la exploración física del producto estaba sano e íntegro. El alumbramiento fue normal y la limpieza de la cavidad uterina sin dejar restos placentarios. Sangrado normal, histerografía por planos. Aquí lo vamos a poner entre comillas para ver cuál fue el motivo del, entre comillas lo ponemos el sangrado normal. Pues sí, vamos a ver cuánto podría haber sangrado esta paciente para lo que el desenlace que vamos a tener. Se detecta atonía uterina. El anestesiólogo, pues obviamente administra fármacos, precisamente que controlan el sangrado, le ponen útero inhibidores y aparentemente el sangrado queda controlado. El ginecólogo toca obviamente el útero y reporta que es un tono adecuado. La revisión de la histerografía y revisión de sangrado normales. Esta paciente durante el sangrado, durante la cirugía, sangró aproximadamente, dice la nota, que un promedio de 2.000 mililitros, ¿de acuerdo? Y ese fue el sangrado máximo. Se procede a realizar OTB sin incidentes ni accidentes, se revisa la cavidad, se extraen restos, se extraen material que pudiera quedar, se revisa y se cierra la herida por planos hasta piel. Vamos a ver que ellos durante el procedimiento anestésico y de evolución se recupera, se le transfunde a la paciente un paquete porque sangró durante ya el proceso del lapso, estamos hablando de 1 hora, hora 45, que sangró aproximadamente ya 3.000 mililitros. Nuevamente pasa a recuperación la paciente. Esta cirugía terminó aproximadamente, entró a las 9, terminó a las 11, más o menos, ya paciente en recuperación. De las 11 hasta las 3:30 se revisa por enfermería la presión arterial, que iba esta disminuyendo. Se le indica la administración de soluciones Harman. Obviamente es importante que en recuperación los pacientes, pues, con bloqueo, en la técnica anestésica, y la paciente se va recuperando poco a poco y se le dio de alta de recuperación. Sin embargo, llamaba la atención la TA que iba disminuyendo. Nos reportaron en las notas médicas que entró con una tensión de 140/90. No se consideraba una hipertensión en ese momento. Después de la cirugía presentó una TA durante el transanestésico de 110/60, 110/70 y ya posterior a la cirugía empezó en 100/60 y posterior al sangrado empezó a disminuir de 160 a 150 y les empiezan a administrar soluciones para pasarle las cargas. Estamos hablando de las 15:30 y vamos a empezar aquí, importante las horas. Ya la paciente está en recuperación, a las 15:30 continúa la paciente con TA baja de 150 y se avisa a la dirección. ¿Por qué se avisa a la dirección? Porque resulta que, bueno, en este hospital, que es de salubridad, de un municipio de aquí del estado de Veracruz, pues nada más hay médicos en la mañana y los médicos no hay médicos en la tarde. Entonces la paciente estuvo desde las 3:30 que se le detecta hasta 5:30 con TA de 150 con tendencia a la baja y a las 18:30 por presentar continuar con sangrado, no lo pudieron revisar porque no hay cirujano, no hay ginecólogo, no había anestesiólogos, no había especialistas, nada más se contaba con un internista y con el pediatra de la tarde, en el turno de la tarde. Se decide a las 18:30 enviar a la ciudad de Villahermosa, que aproximadamente es una distancia de 40 minutos.
A las 20:45 reciben la paciente puérpera con TEA de 60-40, pálida, inconsciente. 23:45 se inicia la cirugía de urgencias, sangrado en cavidad uterina, se hace histerectomía. Normalmente en estas cirugías pues ya entran directamente a ligar hipogástricas y se hace la histerectomía. La paciente continuó con sangrado, aproximadamente reportan las notas que pues sangró en el transcurso de la tarde otros 2,000 mililitros, ya llevamos 3 de inicio, se le pasó un paquetito, más 2, aproximadamente como unos 4,000 mililitros, 4,500, y la paciente prácticamente llegó al Seguro Social y cuando se operó a las 23:45, prácticamente la paciente pues ya estaba pálida, ¿no? Se ingresa a terapia y en terapia presenta un paro respiratorio, el cual pues obviamente ya la paciente se intuba y se prepara su traslado para clínica particular. Aquí es importante porque la paciente no contaba con seguro social, sin embargo, dada la urgencia y a petición de la institución de salud, solicitó se enviara precisamente a la clínica del seguro. Entonces ahí el director asumió la responsabilidad en el sentido de que, bueno, que se opere, se tiene que atender la urgencia como debe ser y nuevamente se trasladaría. Dada el ingreso a terapia, se tuvieron que esperar un día o 2 días y que presentara nuevamente un paro respiratorio a la paciente y no pudo ser trasladada el mismo día. Se quedó 24 horas más en observación y a las 32 horas se traslada a una clínica particular. Las notas reportan que la paciente se iba intubada con aminas y prácticamente pues en una clínica particular con ventilación asistida. Obviamente el desenlace desgraciadamente fue fatal, falleció, esto aproximadamente a las 24 horas de su ingreso a una clínica particular. Bueno, hasta aquí el caso. Como vemos, una serie de actos concatenados que nos llevaron, ¿sí? Desgraciadamente, aparentemente que fue el fallecimiento, una causa directa. Había que ver, ¿verdad? Precisamente qué fue la causa originaria del fallecimiento. Por supuesto que fue un choque hipovolémico, eso está claro. Sin embargo, vamos a ver a qué grado, precisamente dentro de el apego del médico a la lex artis, alguien en algún momento dejó algo que hacer. Y eso es lo importante de este caso. Hubo institucionalmente alguna responsabilidad, ¿sí? Y aquí la duda yo se las pongo y se las dejo, ¿cómo prevenir precisamente este tipo de actos? Vamos a ver que primero que nada en el acto, en el apego a la lex artis, en la primera parte que vimos cuando fue operada de inicio de ingreso, se apegaron obviamente a la lex artis. El médico valoró a la paciente, fue operada de urgencia, se obtuvo el producto vivo, se atendió. Sin embargo, bueno, se revisan las cavidades, aparentemente la paciente está todo bien y obviamente el momento en que el cirujano termina su procedimiento, pues dejan a la paciente en recuperación, anestesiólogo la valora y obviamente debe de haber en esa institución médicos del turno de la tarde. La paciente siguió con sangrado. Eso es normal, se pueden presentar obviamente sangrados en este tipo de cirugías y sobre todo incluso puede haber restos placentarios, que es por ahí por lo que nos pudiera orientar, a pesar de que, bueno, se nos dicen las notas que no había restos placentarios. Entonces, sin embargo, bueno, ante eso puede existir esa posibilidad. Sin embargo, aquí pasó el turno de la tarde y la paciente seguía evolucionando y mal, lo que nos lleva probablemente a que únicamente fue atendido por paramédicos, enfermería y el servicio. Se enteran de la paciente, como vimos, y esta es trasladada a otra institución. En la otra institución es atendida como debe ser, en forma urgente, y la cual se realiza pues la histerectomía. Posteriormente, me imagino que las complicaciones, bueno, no nos imaginamos, ¿verdad? Decimos que las complicaciones del sangrado prácticamente la llevaron a un paro respiratorio, la cual tuvo que ser ingresada a terapia. Como vemos, ya aquí el acto ya se va relativamente corrigiendo en la atención a la salud. Y posteriormente, ya de que la paciente es egresada de la institución por no contar con un servicio médico
la egresa nuevamente a una institución particular, sin embargo, no en las condiciones en las que debería egresarse una paciente. Entonces, ya vimos otro acto en el cual pues hay repercusiones, en las cuales hay responsabilidades institucionales en las cuales vemos que no debió haberse dado de alta este tipo de pacientes. Sin embargo, bueno, se dio de alta, se le dio atención, sin embargo se dio de alta. Se hace una cosa bien y posteriormente repercute en un acto pues no muy apegado a la ético y dan de alta a la paciente y el desenlace, como ya vimos, es fatal. Y entonces, el caso que nos atañe en este caso, en este momento, prácticamente vemos que hay ciertos actores en los cuales sí hubo una repercusión, hay cierta responsabilidad. Entonces yo creo que va a haber más preguntas, y quiero dejar ese espacio, más preguntas de allá, de ustedes, hacia acá, en las cuales podemos en su momento aclarar ciertos puntos para dilucidar hasta qué punto hubo una parte de compromiso por parte institucional y compromiso por parte del actual médico. ¿De acuerdo? Y por eso vamos a hablar de, al final de sus comentarios, si podemos dejar ese espacio, si nos permite el licenciado, pues de cómo prevenir esos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, pues no sé, les dejo los micrófonos para que tengan sus preguntas y las podamos analizar. A ver, muy bien, pues vamos a ver preguntas. Dice Rubén Mojica, ¿se sabe por qué tardaron 3 horas más desde el ingreso a la clínica de Coatzacoalcos para intervenirla? Si ya estaba chocada y ya sabía que tenía hemorragia. Rubén Mojica. Ese es uno de los cuestionamientos. ¿Por qué tardan tanto? Normalmente el punto sabemos que de trasladar a un paciente de una institución a otra institución que no son del mismo, en este caso Salubridad e IMSS, prácticamente es diferentes instituciones y esa es la parte que tardaron en gestionar el traslado. ¿Por qué? Bueno, aquí ya hablando un poquito más abierto y viendo el caso, es que el director de la institución de salubridad no quería decir que no contaba con médicos de la tarde. Ese no es un motivo de envío a un paciente a otra institución. Entonces, tenía que decir que la paciente pues se encontraba delicada, de lo que ya habíamos comentado, y ese fue el motivo por el cual en realidad tardaron. Sí se les trató de hablar obviamente a los médicos de la mañana que habían operado, pero considerando que es un pueblo y es un lugar y que salen de su trabajo y cada quien se va a sus hogares, a sus actividades, pues difícilmente se le localizó al médico del turno del hospital. Sin embargo, sí se le trató de localizar, pero no, obviamente no se cuenta con personal en esta institución en la tarde. Por eso es que tardaron 3 horas en trasladarse a la institución del Seguro Social. Ahora, el propio doctor Mojica dice, no me refiero al término de aceptación, al tiempo de aceptación. Ya estaba en el hospital y tardaron 3 horas desde su ingreso hasta que la intervinieron. Bueno, administrativamente el Instituto del Seguro Social pues siempre trata de protegerse igual y de contar con los recursos y obviamente al paciente se le atiende de acuerdo a la urgencia. Para ellos en ese momento y dadas las circunstancias, pues bueno, aquí se escuda el Instituto del Seguro Social que se le dio la atención y que sus médicos se encontraban en ese momento ocupados con otras cirugías. Entonces, ahí la justificación que tiene el seguro es que se contaba con el personal y que se le dio la atención. Sin embargo, el tiempo que tardó en atenderse dentro de la institución era porque estaban ocupados sus médicos y nada más contaban con un anestesiólogo y un ginecólogo en el hospital de Coatzacoalcos de esa institución. Oiga, doctor Ageo, y además, dicho sea de paso, hoy en día hay una política de Estado de no negar la atención a ninguna paciente embarazada ni a ni un niño menor de 5 años. Digo, y hay veces hay ginecólogos, jefes de servicio de obstetricia que me dicen, Abraham, ¿y cómo le hacemos? Porque tengo 10 camas y tengo 30 pacientes y siguen llegando, no les podemos decir que no, y somos 3 médicos. Humberto Benítez dice, exacto, hubo un retraso significativo, creo que determinante. También dice Karina Flores, se demoraba mucho en la intervención, llevaron control de biometría hemática. Al ver que no había médico en turno, ¿por qué no se solicitó a algún médico para que fuera a valorarle en el momento que detectaron la hipotensión? Sí, sí se valoró. Les comentaba que en el inicio está la nota del internista
que fue el que la valoró en la institución de salubridad, lo primero posoperada, y pues prácticamente se le indicó que se le transfundieran un paquete más de sangre. Fue el internista que la valoró y con eso pensaban compensar, bueno, que se recuperara la paciente. Pero obviamente el internista, pues, él sabe pues, de medicina interna y su valoración de hemoglobina, pero no sabe el aspecto quirúrgico ni cómo estaba la paciente. En realidad, si había una discencia de herida o que lo más seguro restos placentarios, que bueno, ya dejaremos más adelante los estudios para el final. Si tienen dudas, los vamos a aclarar al final, pero sí se valoró al inicio en salubridad por parte de médico internista. Muy bien, Gustavo Leal dice, ya existe el término de negligencia institucional ante la falta de gestión de una institución. Él mismo pregunta, ¿se practicó la autopsia? Gildardo Cepeda dice, ¿se practicó autopsia? ¿Cuáles fueron los hallazgos y las causas de muerte establecidas? Hasta ahorita el procedimiento no se le realizó autopsia. De entrada no lo permitieron los familiares y pues la investigación aún continúa porque el caso aún no está abierto. Sin embargo, lo que procede, lo que más está indicando ahí es la parte administrativa de no contar con médicos dentro de la institución en su horario. Excelente. Gustavo Leal, la persona que entrega y quien entrega a la paciente en recuperación de la nota postquirúrgica, ¿hay un apartado de estado de la paciente que decía en este caso? ¿Qué decía en este caso? A ver, ¿me repite la pregunta, licenciado? Dice, más bien dice, ¿a qué persona entrega y quién entrega a la paciente en recuperación? En la nota postquirúrgica hay un apartado de estado de la paciente, o sea, ¿en qué estado se encuentra? ¿Y qué decía en este caso? Bueno, la nota decía posoperada que todo transcurrió, como mencionamos aquí en la exposición, todo transcurrió de forma adecuada, sin incidentes ni accidentes. Se entregó del anestesiólogo, le entregó en recuperación. Se puede decir que él se la entregó al mismo. ¿Por qué? Porque no había anestesiólogo en el turno de la tarde. Entonces, la paciente salieron a las 11 de la mañana de la cirugía, el anestesiólogo salió a las 2 de la tarde, 2:30, y prácticamente la paciente ya estaba en piso. Y lo que nos hace aquí ver es de que la paciente aún la trasladaron en piso, aún que la paciente no presentaba el sangrado masivo. Entonces, ya del traslado de recuperación a piso, pues es de enfermera a enfermera. Y ahí es donde se detectaron las bajas de presión, ¿sí? La hipotensión en este caso. Ok. Doctora, que hay muchas preguntas, entonces nos vamos a ir más rápido. Gustavo Leal, Sí. ¿por qué se traslada del IMSS a clínica particular y quién aceptó el traslado? Bueno, aquí el traslado lo aceptaron los familiares al haber que el instituto no se podía hacer, entre comillas, hacerse cargo porque no era de derechohabiente, se atendió como tal la urgencia. Y ellos prefirieron llevársela a su médico particular que se atendiera en el Seguro Social. Esa es la realidad. El De doctor ahí, Oropesa, sí, de ahí. sí. El doctor Oropesa, ¿no había médico para vigilancia del posoperatorio? Dice, pero debes de contar con médico general y valorar la paciente, desde allí está mal vigilada. Es correcto, es correcto. Sonia Chavarría, si no hay personal en la tarde, es responsabilidad institucional, pero no tiene algún grado de responsabilidad de personal directivo. Sí, por supuesto, es lo que estamos comentando, que Ok. tiene que haber y se cuenta con una plantilla de médicos, porque se entiende los médicos es una unidad que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Pero eso no Entonces, ocurre. Hay un hospital en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, otro de así jornada es. acumulada. Patricia Prado, ¿por qué motivo se trasladó del IMSS a particular si era una urgencia y el paciente estaba comprometida hemodinámicamente? ¿Cuál era la finalidad? Pues bueno, como lo mencionamos, el Seguro Social lo que dijo fue que ya había desahogado la urgencia y como tal la paciente se había estabilizado, a pesar de haber caído en paro, la mantuvo ahí 24 horas en observación, vio que se recuperó y la trasladó al particular y a petición también de los familiares. El doctor Oropesa dice, como urgencia debe atenderse en forma inmediata. Graciela Ruiz, si no contaba con seguridad social, habría sido preferible enviarla al hospital particular. Finalmente la trasladaron a este. Berta Ortiz, sabemos que las urgencias, sobre todo ginecobstétricas, deben de atenderlas en cualquier lugar por urgencia. Noé Rodríguez, cuando se envía a un paciente se debe mandar lo más estable posible.
se debe también dejar bien clara su gravedad para que la estuviera esperando un equipo completo para su atención. Hay un acuerdo interinstitucional para atender a toda paciente obstétrica, tenga o no tenga seguro, era lo que platicábamos. Correcto. Guillermo Quintana Vargas, una cosa es la apariencia de las instituciones ante la población y la otra es la realidad. Son actitudes políticas que siempre existen en las instituciones de salud. Realmente deberíamos de pensar que los médicos y malos especialistas no se dan en macetas. Hay que planear la educación de los médicos con tiempo y con buenas escuelas en el país. Por eso hay que mejorar la educación médica del país. Este es solo un caso dramático, pero ¿cuántos más ocurren todos los días? Muy cruel, pero muy real. El doctor Sergio Pérez de Pachuca, Hidalgo, ¿cuántas unidades de sangre y derivados se le transfundieron a la paciente? El egreso de un paciente de la terapia intensiva no debe realizarse si la paciente se encuentra estable, ya que su pronóstico es malo. Si no se encuentra estable, ya que su pronóstico es malo. ¿Cuántas unidades se transfundieron, doctora Geo? Bueno, de inicio, habían comentado que durante el posoperatorio inmediato, ahí prácticamente de recuperación, de quirófano a recuperación, se transfirió un paquete. Cuando llegó el internista a valorarla, se le pidió otro paquete. O sea, fueron 2 paquetes los que se le transfundieron. Aproximadamente habíamos dicho que sangró entre 2.500 de inicio en la cesárea, ¿no? Y posterior en piso, ya que llegó a piso, se le pidió otro paquete, ya que estaba con las TEAs bajas y se le habían pasado soluciones cristaloides. Entonces, estamos hablando de 3 paquetes en el hospital. Ya no se diga, pues, por supuesto, ya cuando llegó al Seguro Social, pues al hacer la esterectomía, prácticamente la paciente llegó con cifras tensionales bajas y pues hacer la esterectomía, ligar hipogástricas, que es lo indicado en este caso, y ver que en realidad la paciente se encontraba Doctora, que nos tocada. tenemos que ir rápido porque hay muchas Sí, sí, preguntas. sí. No, y Dania Pérez, ¿no es motivo de envío la ausencia de personal médico en la institución inicial? Pues ya dijo que no. ¿No? Doctora Lidia Sánchez, ¿cuál fue la causa del sangrado? La causa del sangrado, bueno, hubo restos placentarios, no hubo una buena revisión de la cavidad y ese fue el motivo del sangrado. Patricia Prado, ¿de dónde siguió sangrando que la complicó? Sí, de pared del Ok. útero y de cavidad uterina transvaginal. Dania Pérez, incluso las enfermeras pueden detectar el choque que presentó la paciente. Edgar Luna, ¿por qué el directivo no contempló un staff externo de médicos, aunque sean privados, para solventar esta carencia del personal institucional? Eso se llama prever, porque es fácil decir que no hay personal médico en la tarea, pero surgen esas complicaciones y ahí cuando se nota. 2, si el ginecólogo que la operó hubiera regresado y la reopera la paciente y aún hubiera muerto la paciente, y aún había muerto la paciente, ¿tendría grados de responsabilidad del médico? Pues si hubiera regresado, el hubiera no existe, siempre decimos, ¿no? Sin embargo, el anestesiólogo y el cirujano nunca se comunicaron con ellos institucionalmente. De hecho, el directivo dice que sí habló, ya aquí en las declaraciones ellos mencionan que sí hablaron, pero nunca recibieron ninguna llamada, ¿no? Ok, miren Cabrera, yo creo que desde el hecho de que la atonía uterina con sagrado de 2.000 mililitros se debió activar, el ERI, además el ginecólogo y el anestesiólogo no pueden dejar a la paciente solo en recuperación si no hay personal especialista en el siguiente turno. Ahora, ¿qué protocolo tiene el director de ese hospital en caso de urgencia en turno vespertino? O sea, muy, muy interesante. Sí. Doctora Libre dice, qué triste, se pudo salvar. Gildardo Cepeda, en la investigación ya se agotó la emisión de algún dictamen pericial. ¿Qué dicen sus conclusiones? Todavía no se agotan las periciales, están todavía en investigaciones precisamente. Ok, Claudia González, si los familiares aceptan traslado, ¿la institución pierde responsabilidad? ¿Me la repite, Lucio? O sea que si el familiar acepta el traslado del paciente, deja de haber responsabilidad de la institución. Aquí es importante. Sabemos que el paciente, una vez que acepta el traslado, prácticamente es responsabilidad del familiar el llevarse a su paciente, definitivamente, así dice la ley, ¿no? De ahí en adelante. Gabriela Hernández, ¿cuál fue el diagnóstico del certificado de función? Precisamente fue choque hipovolémico y pues para respiratorio. Cecilio Arzola, ¿se indemnizó a los familiares y qué situación pagó la indemnización? Se está viendo que se esté pagando la institución, todavía eso está en salubridad. Irma Cruz, ¿usted cuenta con el programa del Código Mater o Emergencia Obstétrica donde participa un grupo multidisciplinario? ¿Cómo? Que si usted forma parte de un equipo de Código Mater,
Es un código para este tipo de emergencias obstétricas. No, yo no formo parte de eso. Ok, Salvador López, el choque hipovolémico fue por hiponía uterina, no por esos placentarios. José Pues Jesús García, sería bueno saber dónde fue la cesárea y dónde la mandaron. Creo que había atonía uterina desde su postoperatorio. María del Carmen Jardón, pero el expediente debe reportar las acciones que se le realizaron. Si empieza con choque hipovolémico, deberían prever y solicitar el traslado a una unidad con los insumos necesarios. Salvador López, se debió vigilar estrechamente contractilidad uterina y sangrado postoperatorio, ya que se había detectado hipotonía uterina transoperatoria, estar preparado para realizar histerectomía en caso necesario, que así fue. Es solo en hospital el código Mater, dice Dania Pérez. Gabriel Hernández, en recuperación sin anestesiólogo, ¿quién es el responsable de la paciente? El responsable de la paciente aquí, bueno, En prácticamente. recuperación, en recuperación. Es el anestesiólogo, Y definitivamente. si no hay anestesiólogo, Pues obviamente es el cirujano, y si no está el cirujano, pues el directivo. En Clemente este Barrera, ¿por qué no caso, se le habló al mismo médico que la operó? Echar mano de los recursos ante una urgencia y la hipotensión, ya se había hablado de algo muy serio. ¿sí? En su hospital realizan revisión de los casos de muerte materna. En todos los hospitales debe haber un comité de muerte materna. Sí, Eh, Patricia Prado, tengo entendido que realizaron histerectomía, ¿no? sí, así es, se realizó. Ok, en Miriam Cabrera, en el certificado de función no puede ir el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. Graciela No. Ortiz, Fue hipovolémico. un cirujano no debe abandonar a la paciente hasta que compruebe que se encuentre estable hasta que se encuentre estable. Violeta Feria, no, la ley dice que se entrega al paciente médico a médico para que se haga responsable el siguiente. Víctor Manuel Campos, los centros de salud si son categoría C, rural, siempre hay deficiencia de médicos y fármacos, solo un turno y así es nuestro sistema de salud. Definitivamente ninguna institución involucrada no tiene protocolos establecidos. La ruta crítica es muy evidente, dice Ricardo Bernabé. Violeta Feria, seguramente hizo coagulopatía de consumo, hace falta responsabilidad del equipo de salud ya que pueden operar una cirugía de emergencia. Leo Lagarde, le mando saludos. Buenas tardes, 2.500 en la primera cirugía y el gineco se fue a las 2:30, eso es negligencia. Zuleima Hernández, en un hospital que solo cuenta con un medio día de atención de pacientes, fue evaluada por especialistas antes de ellos abandonar el centro, porque si la atención venía en declive, el médico que queda de guardia no evaluó el traslado horas antes. Debe la institución tener un médico de guardia especialista en obstetricia, así sea a disponibilidad en este tipo de casos. Lucía Magaña, ¿con qué indicadores farmacológicas se egresó del quirófano? ¿Cuál fue la causa del sangrado primero? Ya lo había comentado. Sí. Se revisó la presencia del globo uterino, Lucía Magaña. Sí, sí, se revisó. De hecho, obviamente en la nota dicen que todo se revisó y estaba todo en orden, ¿no? Sin embargo, no contaban, pues ya lo comentamos, el sangrado uterino, que pues ya hablamos de la atonía, alguien por ahí mencionó lo de la atonía uterina y pues eso más aunado a los restos placentarios, ¿no? Jesús Chávez, ¿de cuánto fue el sangrado de la histerectomía? De la histerectomía, bueno, la histerectomía en el Seguro Social prácticamente llegó la paciente, fueron como de 3,000, o sea, igual, 3,500 más lo que se le había pasado. Desde siempre, Víctor Hernández, siempre ha existido que un médico puede quedar con más de 30 pacientes a su cargo y las autoridades nunca han hecho nada. No es problema de este gobierno, el problema ha sido desde hace más de 25 años. Bueno, eso es claro, o sea, es de toda la vida. También no es motivo de envío a otra institución la ausencia de personal médico en la institución inicial. Ya se le aplicó oxitocina en soluciones. Sí, sí se aplicó la oxitocina. César Virgen dice, lo más probable es una atonía uterina. Después de la histerectomía, dice Jesús Chávez, ligaron las hipogástricas. ¿Por qué siguió sangrando? No, ya de una vez ligada a las hipogástricas prácticamente ya no sangró la paciente, ya prácticamente cayó en un paro respiratorio por un shock hipovolémico, pero prácticamente Bernabel, llegaron hipogástricas y Bernabel, histerectomía. Bernabel Luna dice, definitivamente no existen protocolos algunos en ninguna de las instituciones involucradas. Ruta crítica evidente. Zuleima Hernández dice, un hospital que solo cuenta con... ya lo comentamos. Ya lo comentamos. Enrique, si se realiza autopsia, ¿se hace certificado de función o posterior a la autopsia?
No, una cosa es el certificado de función y otra es la autopsia. O sea, el certificado es para, la tienen que hacer y Trámites administrativos. exacto. Después viene la autopsia, que es la que determina la causa científica de muerte. Sergio Pérez, ¿se realizó opinión médica por CONAMED? ¿Se mejor qué? ¿Se realizó opinión médica por CONAMED? Sí, el caso se envía y todavía no envían la respuesta del dictamen. Luego Normalmente entonces, sucede eso. Patricia Sangrado. Patricia Prado, ¿cuál fue la causa del sangrado? Si realizaron histectomía ya no existen restos uterinos porque no está la matriz. No, quizás esa parte desligaron hipogástricas, hicieron electromía, ya no continuó con sangrado. La paciente iba sangrado. Gabriela Hernández, si no hay ginecólogo en la tarde, ¿se puede retirar el ginecólogo del turno matutino teniendo una paciente de urgencias? Es un tema, ¿eh? Porque también viene el tema laboral. Así es. De hecho, pues precisamente la paciente cuando se fue a alta no aparentaba que tuviera el sangrado. Bueno, así dicen las notas, y se valoró y se envió a piso. Y bueno, acabaron su turno los médicos y salieron y normal. Ya como las vimos como a las 5, 5:30, pues prácticamente ya es otro turno y no se contaba con el personal. ¿O qué dice? Exceso de confianza con respecto al estado posoperatorio de la paciente. Ya durante el transoperatorio se había dudado de la presencia de atonía uterina, que es una entidad muy grave. Siendo multigesta, la decisión de realizar la histerectomía obstétrica debió tomarse posterior a la extracción del producto. Claro que es fácil decirlo ahorita, seguramente el umbral para estas decisiones debe ser bajo. Ricardo Bernabé Luna, ¿cuál es catalogada como impericia, ignorancia o negligencia? ¿Sería catalogada como una de esas o no? Bueno, sí hay algo de negligencia, por supuesto, y estamos hablando de una negligencia también administrativa, institucional. Ok, el caso fue analizado por el Comité Estatal de Muerte Materna. ¿Qué recomendaciones hicieron? A ver, muy interesante. En este caso todavía no nos envían tampoco los dictámenes. Pues habría que ver qué dijo el Comité de Muerte Materna. Es fundamental su participación. Sí. Desafortunadamente, en los hospitales de los secretarios de salud no contratan especialistas a pesar de que los directivos solicitan personal, pero a nivel de delegación, al no liberar los contratos de quién sería la responsabilidad, eso es importante también. El directivo puede solicitarlo y puede no dárselos. Claro. La paciente pudo, pero hay que documentarlo. La paciente pudo haber quedado en el INSS, los familiares se comprometieron a pagar, levantar una carta de obligación de pago. Delfino Heredia, la autopsia se debe realizar y no se emite certificado médico. Requiere que les den clase el doctor Ricardo Bernabé Luna de la ruta crítica de muerte materna. Pues hace falta, con mucho gusto. Pero sí se hacen certificado de función y autopsia. Son las dos. Son diferentes. Son independientes. María Lourdes Robles, si no le hicieron necropsia, ¿cómo saben que hubo restos placentarios? Considero que el sangrado fue por la notoria utrins y desde ese momento debieron hacer la histerectomía. Ya la paciente tenía paridad Exactamente. satisfecha. En histerectomía. Miriam Cabrera, con diagnóstico de choque hipovolémico grado 3 se debe valorar si hay daño a órgano blanco y de eso depende si se envía al paciente. Ahora, si no cuenta con ERI o código médicos en el turno, se debe enviar a la paciente para vigilancia. Delfino dice, él considera que existe responsabilidad institucional. Froilán Guerrero dice, es mejor enviar a una embarazada complicada de antemano si se sabe que no habrá seguimiento médico capacitado. Es cuando decimos que no hay continuidad efectiva en el manejo. Gracias. Agustín Salazar. Saludos al doctor Agustín, siempre, y hermanas, saludos. ¿Qué se va a hacer para evitar otros casos de muerte materna? Dice Violeta Feria. Miriam Julia dice, enfermera tuvo que darse cuenta del sangrado, tiene mucha responsabilidad. Jesús Chávez, después de la histerectomía ligaron la ¿por qué siguió sangrando? Ya la última. Enrique dice, si existe algún médico que no sea ginecólogo en una urgencia para realizar una cesárea de urgencias como cirujano general, cirujano plástico, urólogo, y puede realizar una cesárea y o histerectomía, se puede hacer, y si no lo hacen y fallece por no tener el tiempo de traslado y fallece la paciente, ¿hay alguna responsabilidad del médico? Sí, bueno, aquí es importante. El médico, recordemos que el médico es de medios, no de resultados. Sin embargo, ante una urgencia, pero el médico especialista en plástico, cirujano, urólogo, cirujano
¿qué me mencionó? Incluso Sí, traumatólogo, sí, pero ¿verdad? bueno, si tiene los conocimientos para hacerlo, quizá ellos sí puedan tener un parto, pero una cesárea no sirve. Exactamente, ahí sí ya no, ya es diferente, porque incluso pues es válido que pueden ser, no son capacitados y puede correr más riesgo el paciente, y sin embargo pues se le tiene que trasladar, que es lo más indicado. Ya las últimas, César Iglesias, este paciente estuvo abandonado en el posoperatorio por los motivos que sean. Si ya tiene esterectomía, ¿para qué ligar las hipogástricas? Y Gabriel Hernández, ¿a quién están demandando o a quién pretenden hacer responsable? La institución, lo que se pretende es hacer a la institución de salubridad. Excelente. Ahora sí, doctora Geo, ¿qué son las preguntas? ¿Qué iba a comentar cuál es el desenlace final? La prevención. A ver, díganos, Vamos a adelante. hablar, vamos a hablar acerca de, bueno, todo este asunto nos lleva a que una manera de prevenir, y es muy sencillo siempre, bueno, lo decimos de esta parte, es uno, vigilar siempre al paciente, estar siempre con el paciente, y como vimos en este caso, si hay complicaciones, el médico sabe cómo estuvo la cirugía, el procedimiento y sus posibles repercusiones que puedan tener. La manera de prevenir siempre es estar seguros de lo que se hizo. Siempre y estar con el paciente en cada momento y estar en contacto. Aquí la comunicación es importante. La comunicación en cuanto al paciente, en cuanto a la evolución, es lo más importante que se debe de hacer. Quizás en este momento la institución, si no contaba precisamente con personal en la tarde, como bien se mencionó en algunos, el médico debe ser responsable y cauteloso de lo que pudiera ser o presentarse en ese tipo de pacientes. Aparentemente fue una cirugía muy tranquila, sin embargo, se puede presentar las eventualidades. Normalmente los médicos siempre están preguntando por sus pacientes a otros turnos, con otros compañeros, y esa es la manera de prevenir eventos. La siguiente es consignando sus notas. Quiero decirles que esta parte que sacamos de esta así muy escueto que les puse en esta así exposición breve y rápida, déjenme decirle que es la parte de la nota del médico. O sea, así muy escueta la hizo. Entonces, siempre aquí lo más indicado es poner pues santo y seña de todo lo que sucedió en el evento. Sí, poner, a veces queremos maquillar las notas y eso no es lo más indicado. Deben de ponerse tal y cual sucedieron los hechos. Y pues probablemente el anestesiólogo, que aparentemente no tiene responsabilidad, pero como bien preguntaron por ahí, ¿a quién se lo entregó el paciente? O sea, ¿quién era la responsabilidad de entregar a un paciente en recuperación? Pues a él mismo, y sin embargo él darle seguimiento. Siempre, volvemos a lo mismo, la manera de prevenir es consignarlo en la nota. El anestesiólogo no consignó que no había anestesiólogo a quien entregárselo. O sea, prácticamente ahí tenemos un asunto con el anestesiólogo que no puso en su nota, y no tenemos registro anestésico tampoco. No hay registro anestésico, únicamente puso 3 líneas de que el sangrado de 3,500, de 3,000 y de que se le pasó un paquete. Es todo lo que dice su nota, y que paciente estable, bloqueo peridural, sin complicaciones. Esa parte del anestesiólogo nos queda un poquito porque pues él estuvo en todo el evento, se entiende, y él estuvo hemodinámicamente monitorizando a la paciente. Entonces ahí tenemos ahí el detalle con el anestesiólogo. Entonces lo más importante aquí con el anestesiólogo es pues consignar todo en su nota, hacer su registro anestésico. Lo más aconsejable a veces es sacar una copia de su registro anestésico y pues tenerla siempre a la mano por cualquier eventualidad. En cuanto a la institución, normalmente el médico no puede ser responsable si no hay personal en el cual atenderse. Sin embargo, no se consignó que no había personal. Las notas no dicen que no había personal, y administrativamente Salubridad dice que sí contaba con el staff, pero que en ese momento pues estaban de vacaciones, por el motivo que sea, pero que sí contaban. Y bueno, ya indagando vemos que no hay plantilla de hace 3 años en el turno de la tarde. Entonces prácticamente los pacientes se trasladan a Villahermosa, y en este caso pues fue una urgencia. O sea, ya era una cuestión normal, y se le pidió apoyo a la institución del Seguro Social. Con el Seguro Social únicamente lo que se tiene es de que se atendió a la paciente de forma adecuada, y que bueno, pues en el traslado, al haberlo enviado a un hospital particular, ahí institucionalmente es que, bueno, la ley dice que debe conservarse el paciente hasta que el médico se haga responsable en la institución donde va a ser llevado precisamente la paciente. Se tiene una responsiva médica el quien recibe al paciente, y en este caso no la hubo. El hospital particular asumió que la recibía y no sabía, pues prácticamente en teoría, cómo iba la paciente, ¿no? Y el Seguro Social prácticamente se lavó las manos diciendo que pues así la aceptaron, ¿no? Entonces ahí está la disyuntiva en ese sentido, que debió haberse quedado la paciente.
en el Seguro Social hasta ser atendida, ¿no? Entonces, la manera de prevenir en ese sentido, como se los menciono, es de forma consignarlo todo en sus notas. Esa es la mejor defensa que tenemos ante una eventualidad de este tipo. Sí, licenciado. Muy interesante, muchas felicitaciones. La trabajadora social Yolanda Segura le manda saludos. Dice del Hospital Gregorio Salas de la Ciudad de México y Centro de Salud Romero, jurisdicción Venustiano Carranza. Marta Aces de Salvador López dice, la paciente tuvo valoración insuficiente cuando inicia con el sangrado. Si el ginecólogo se da cuenta que el sangrado es por restos de tejido, se resuelve con una nueva revisión de cavidad. Si el sangrado persiste, sospechar acretismo. Creo que debió resolverse el caso en el primer acto quirúrgico. La reposición de sangre y líquidos también se ve que fue insuficiente. Posterior a una histerectomía, sí está indicada la ligadura de hipogástrica en caso de que siga el sangrado de los riñones o con coagulopatía intravascular diseminada. Ay, pues muy interesante, muy interesante. Doctora Gevarón, por favor, díganos su mensaje final. ¿Cómo? Su mensaje final a la comunidad médica. Bueno, pues es importante que sigamos siempre atentos a estos tipos de temas y que estemos abiertos al quehacer jurídico, porque la verdad sí, los médicos nos aislamos un poquito del tema o nos da miedo un poquito de escozor ese tipo de temas. Sin embargo, como vemos en esta charla, vemos que es muy fructífero y los puntos de vista que todos podemos tener en ese sentido y que todos pueden conllevar a una mejor atención con el paciente. El apoyo siempre con los médicos debe ser a favor de los médicos. Un consejo siempre es que un médico apoye a otro médico y no contrapuntearse en un sentido, ¿no? Siempre en ese apoyo. Mi consejo siempre es actuar en pos de los pacientes en el sentido de comunicación. La comunicación es básica para los pacientes y para el médico. No ver al paciente como un posible denunciante, un posible demandante, sino verlo pues como eso, como una persona que viene a necesitar de nuestra ayuda y que viene sinceramente con los brazos caídos y viene confiado en que nosotros le vamos a resolver su problema, ¿no? Entonces, entendiendo esa parte, entendiendo la parte del paciente, su angustia, su temor, pues ayudar un poco, ser un poquito empático con el paciente. Sabemos que hay pacientes institucionales de varios tipos y de muchas exigencias. Sin embargo, hay que entender esa parte. Vienen con la angustia, vienen con el temor y que se le solucione su problema. Y nada más que eso, que platicar Excelente. con el paciente y se trata de solucionar. Y además documentarlo. Cuando vemos un problema es importante documentarlo. Aquí no documentaron algunas notas que dicen anestesiología, hay que documentarlo. Yo voy a permitir ver dos preguntas más. Dice, bueno, felicita a Karina Flores, muchas gracias, el doctor Enrique. Dice, a ver, dos preguntas. Dice Claudia González, si un directivo te indica enviar un paciente que aún no se ha decidido dar de alta de terapia, ¿quién tendría la responsabilidad si algo le pasa al paciente? Bueno, aquí la responsabilidad, un paciente para que se vaya de terapia, sabemos que tiene que usar muchos protocolos. Aquí en este caso, a veces tiene mucho que ver las comunidades y los lugares. Créanme que las instituciones pueden ser las mismas, pero en un lugar, aquí, sí, no es lo mismo. En un lugar se manejan de manera diferente. Entonces, a veces dejan pasar ciertos tipos de situaciones muy laxas en su disciplina de protocolo y dejan ir a los pacientes aunque estén en terapia. Por supuesto que es responsabilidad institucional el haber dejado ir un paciente sin la responsiva, como mencioné este caso, únicamente que la aceptó otro hospital, aunque fuera privado. Rubén Mujica dice, en mi hospital casi nunca llegan médicos del siguiente turno. Si ya es mi hora de salida, ¿cuánto tiempo de tolerancia se debe esperar? A veces quedan pacientes en trabajo de parto, hipertensas. A ver, doctora, ¿qué opina? Bueno, normalmente en un servicio de urgencias sabemos que el médico en el servicio de urgencias como tal, de cualquier área, no se puede ir si no se le releva. Y así lo dice la ley y así dicen los contratos. Ningún médico o trabajador que esté en el área de urgencias puede ser relevado si no es con autorización de su jefe. Entonces tendría que quedar ahí si no llega su médico de guardia, su relevo, o enfermera, en este caso enfermera o médico, se tiene que quedar. Entonces ya quedó. Y bueno, muchas felicitaciones de José Jesús García, Elena Arriola,
la doctora Froilán Guerrero, Constanza, María Mora, y muchísimas gracias, doctora, como siempre, por aportar ahora a la comunidad médica. Yo quiero recordarles que si usted es miembro de un colegio de médicos o de enfermeras o de personal de la salud y requiere una de las prácticas médico-legales de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto la agendamos sin ningún costo para usted, con nuestra infraestructura, nuestra plataforma, para cualquier cantidad de médicos, con mucho gusto. Esta plática quedó grabada y usted puede volverla a ver en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y está ordenada. A partir de unas horas la podrá volver a ver, compartirla si se le pasó un dato. Recuerden, todos los lunes tenemos teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El martes son 10 minutos de podcast, una opinión de un servidor en un tema de interés de médico, de salud. El miércoles la masterclass, y todos los días de lunes a jueves a la misma hora, La Voz del Residente, un programa dirigido a residentes, el lunes de anestesiología, el martes de ginecobstetricia, miércoles de cirugía general y el jueves de ortopedia y traumatología. Y todo esto lo pueden volver a ver a YouTube. Yo les recuerdo estar al tanto de nuestro programa en redes sociales, en Facebook, teclean Medical Legal Center, lo van a ver. En Instagram, teclean Medical Legal Center, van a ver el programa. Igual La Voz del Residente, entran a Facebook o a Instagram, buscan La Voz del Residente, este es el programa de La Voz del Residente. Y agradecerles como siempre el favor de su asistencia y nos vemos el próximo miércoles con la Master Class. Muchas gracias. Gracias, doctora G. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado, y muy amable. Gracias por su invitación.